Venecia es una ciudad de Italia y está considerada como una de las ciudades más particulares geográfica y urbanísticamente del mundo, debido a su ubicación dentro de una laguna salada o a la ausencia de caminos o carreteras. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 islas, casi todas ellas unidas entre sí por 455 puentes. Esta ciudad cuenta con una población insular de 60.000 habitantes y 200.000 peninsulares. Hoy día es una de las ciudades más conocidas y turísticas del mundo, principalmente debido a su gastronomía, a su increíble herencia cultural y a una de las festividades más importantes del mundo, los carnavales de Venecia. Pero no siempre fue así, pues es una ciudad con una larga historia. ¿Te gustaría conocerla? Pues comenzamos. En el año 452 después de Cristo, las hordas de los hunos al mando de Atila barrían como un huracán las llanuras del Véneto, destruyéndolo todo, asolando a las poblaciones inermes y aterradas. En aquella lengua de tierra que emergía de la vasta laguna, poblada solo por algunos pescadores e innumerables gaviotas, se refugiaron los habitantes de Friule y de Venecia. Las aguas salobres que se extendían entre Grado y Chioggia eran la mejor protección contra los invasores. Cuando los bárbaros se retiraron, no dejaron más que cenizas y ruinas, y los fugitivos, cuyo retorno impedían los nuevos males que se anunciaban de este oriente, decidieron crear una nueva ciudad en aquellos bancos de arena, áridos pero seguros. Ahondaron los canales, nivelaron el terreno, levantaron casas cuyos cimientos estaban bajo el agua, unieron las islas con puentes de madera. Pequeñas barcas se deslizaron silenciosas de casa en casa entre las naves atadas a los muros como animales domésticos. En realidad, para aquel pueblo las naves fueron lo que el caballo y el buey para los hombres de tierra firme, instrumento de trabajo, de guerra, de comercio y de conquista. Cerca de la pequeña ciudad, encerrada en su silencioso anillo de agua y de dunas, pasaron las hordas de los érulos y de los godos. Se hundió el imperio romano y combatieron lombardos, francos y bizantinos. Los fugitivos de Aquileia ya habían formado un pueblo con vida y gobierno propios, orgulloso de su antigua sangre romana. Durante más de 2 siglos, la gente de la isla fue gobernada por los tribunos marítimos, elegidos como los obispos en comicios populares. En el año 697, toda la población se reunió en Heraclea, cerca de Jesolo, y decidió elegir un dux, que rigiera los destinos de la comunidad. La elección recayó en Paulucio Anafesto, de familia noble. La sede del gobierno se trasladó de Heraclea a Melamoco, que era una de las grandes islas que separan la laguna del mar, y más tarde, cuando surgió un grave peligro, a la isla de Rialto. Pipino, hijo de Carlomagno, gobernaba Italia con el título de rey. En el año 810 se acercó amenazante a Venecia, para imponer la autoridad de los francos a aquellos terribles romanos que no reconocían otro jefe que el dux, designado por ellos mismos. Pero sus grandes naves, atraídas sagazmente a los bajíos de la laguna, fueron literalmente aniquiladas por las livianas galeras venecianas. Ningún otro enemigo osó jamás aventurarse en aquellas aguas peligrosas. Venecia consagró así su independencia, y en pocos años anuló totalmente su sumisión a Bizancio, pues antes le pagaba algunos tributos. Los navíos venecianos cruzaban el Mediterráneo oriental, creaban colonias en el cercano oriente y llevaban a sus puertos metropolitanos riquezas cada vez mayores. En torno a Rialto, las islas lucían gran profusión de palacios e iglesias. En el año 828, un grupo de marinos llevó a la ciudad las reliquias de San Marcos, procedentes de Alejandría. Enseguida comenzó la construcción de la magnífica basílica consagrada a ese santo, resplandeciente hasta hoy de oro y mosaicos.
A la supremacía económica de los venecianos se añadiría poco a poco la política y la militar. Conquistaron Istria, Dalmacia y también algunas islas de los mares Jónico y Egeo. Obtuvieron la concesión de privilegios en numerosos puertos de Egipto y del Mar Negro. Cuando a fines del siglo XI partieron hacia Tierra Santa los primeros cruzados, los hábiles dux supieron sacar provecho de esa situación, encargándose del transporte de las tropas y comprando y conquistando islas y ciudades. En 1204, el anciano dux Enrico Dandolo logró que la Cuarta Cruzada pasara por Constantinopla. Esa hábil maniobra aseguró a Venecia el control del Mediterráneo, y los mercaderes venecianos asumieron así, en todo Cercano Oriente, un claro predominio más sólido que el del Imperio bizantino. Predominio que siempre envidiaron los genoveses primero y los musulmanes después. La República de Venecia, sólidamente apoyada por un pueblo activo y soberbio y gobernada por una oligarquía de familias nobles, en el año 1300 era la más rica de Italia y una de las más poderosas de Europa. Como hemos dicho, el jefe era el dux, que gobernaba asesorado por un consejo mayor, compuesto por los patricios y el muy temido Consejo de los 10. Una ceremonia simbólica que se celebraba todos los años demuestra hasta qué punto estos nobles tenían conciencia de su poder. Un espléndido navío, el Bucentauro, se internaba en alta mar escoltado por numerosas galeras y embarcaciones menores. De pie, en la proa, el dux arrojaba al agua un anillo de oro, mientras pronunciaba estas palabras: «No te desposamos, oh mar», en señal de perpetuo dominio. Estos aristócratas que gobernaban Venecia arriesgaban la vida en sus galeras. En el desempeño de la función pública lucían conocimientos profundos y una probidad digna de las tradiciones romanas. A mediados del siglo XIV, los venecianos abatieron el poder de los escalígeros, señores de Verona, y se adueñaron de muchos territorios del interior, incluso las ciudades de Padua, Vicenza, Verona y Treviso. Más tarde, arrebataron Bérgamo a los Malatesta, y se apoderaron de las islas de Zante, Corfú, Chipre y del Dodecaneso. Solos defendieron a la cristiandad de los turcos, que amenazaban sin tregua sus dominios orientales. A comienzos del siglo XVI, su actividad diplomática, no olvidemos que los embajadores venecianos eran los más hábiles de aquella época, llegó a desbaratar la coalición europea que amenazaba seriamente la existencia de la República. El descubrimiento de América asestó un golpe fatal al comercio con el Oriente e indirectamente a Venecia. Su rival, la República de Génova, cobró más vigor porque se encontró en el centro de las relaciones comerciales del Mediterráneo, en tanto que el Oriente perdió todo interés y Venecia toda la fuente de riqueza. Mientras tanto, el enorme poderío otomano llegaba a las puertas de Occidente, y una tras otra arrancaba las islas del mar Egeo a la soberanía de Venecia. Todo el occidente estaba en peligro, hasta que en 1571 las escuadras cristianas al mando de Don Juan de Austria derrotaron para siempre a los turcos en Lepanto. Sin embargo, Venecia perdió definitivamente Creta y Chipre. Llegamos a 1700, el último siglo de vida independiente de la Serenísima. Entre fiestas, regatas y desfiles de máscaras se aproximaba lentamente la ruina. En 1794, el huracán que había conmovido a Francia cruzaba los Alpes y soplaba por las llanuras de Padua, frente al ejército de un joven general, Napoleón Bonaparte. El noble Ludovico Manin, 119º dux de Venecia, depuso sin combatir las insignias del poder. La grandeza y la ruina de Venecia se hunden en la niebla del pasado. Desde 1866, después de 50 años de dominio austriaco, atormentada por rebeliones y conspiraciones, la maravillosa ciudad lacustre forma parte del Estado italiano. Hoy día se llega a Venecia atravesando un largo puente que cruza la laguna. En la lejanía se ve el perfil de las cúpulas y los campanarios que parecen surgir milagrosamente de las aguas. Aguas que viven del turismo y de su rol como centro cultural, por la actividad de la Bienal de Arte y de Arquitectura, del Festival de Cine y de universidades importantes como la Ca' Foscari. Sin embargo, la Serenísima sobrevive indefensa a la migración de sus habitantes,
ocasionada sobre todo por el impacto negativo del turismo de masas y de las dificultades prácticas de la vida en la laguna.